no estaba en la urna. Annabelle apareció en el suelo de cara a la puerta, como si hubiera intentado escapar. Estás escuchando el mejor podcast de terror en todo YouTube. Bienvenido a Historias Ocultas, donde lo que vas a oír no te dejará dormir. Antes de empezar, quiero hacerte una advertencia. Esta no es una leyenda, ni una película. Lo que vas a escuchar es una historia real, documentada, y aún más aterradora que lo que Hollywood te mostró. En el mundo de los objetos malditos, existe uno que sobresale por encima de todos. Una muñeca, de algodón y vidrio, de rostro inocente y vestido rosado, pero con un secreto oscuro en su interior. Su nombre es Annabelle, y aún hoy sigue encerrada en una urna de vidrio sellada con cruces y oraciones, porque nadie se atreve a liberarla, ni siquiera a mirarla directamente. En 1970, una joven enfermera de nombre Donna, residente de Connecticut, recibió un regalo de su madre, una muñeca de ropa suave, con mejillas sonrosadas y una mirada amable. Era una Raggedy Ann, una muñeca popular en esa época, inofensiva, al menos en apariencia. Donna vivía con su compañera de cuarto, Angie, también enfermera al principio. Ambas tomaron a la muñeca como un adorno. La colocaron en el sofá de la sala, pero al cabo de unas semanas, las cosas comenzaron a cambiar. No es posible. Yo no la dejé ahí. Angie lo dijo primero. La muñeca que había estado sobre el sofá ahora aparecía de pie junto a la ventana y luego sentada en la cocina o en el pasillo. Donna juraba que nadie más tenía llaves del departamento. Pensaron en bromistas, en sonámbulos, pero nada cuadraba, y luego llegaron las notas escritas a mano. Pedazos de papel parchado, con letras irregulares, aparecían tirados por la casa. Mensajes como: «Ayúdanos», «Estoy aquí», «Te necesito». Ninguna de las dos tenía esa letra, ni ese papel. La tinta olía a mojo, como si alguien la hubiera escrito desde un lugar antiguo y húmedo. Aún así, intentaron ignorarlo. Pero una noche, todo cambió. «¡Sangre! ¡Es sangre!». Donna encontró a la muñeca en su cama, y sobre su vestido había unas manchas rojas que no estaban antes. No tenía sentido. Ellas no tenían heridas. Nadie había entrado. Entonces, decidieron pedir ayuda. Acudieron a un médium, un espiritista que aceptó visitar el lugar. Él les dijo algo escalofriante. La muñeca está poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins. Murió cerca de aquí y solo quiere amor. Donna, conmovida, decidió dejar que el espíritu se quedara en la muñeca, y ese fue su peor error. Desde ese momento, los fenómenos escalaron. Puertas que se cerraban solas, golpes en la noche, susurros en el baño, pero sobre todo, lo que le pasó a Lou, el novio de Angie. Lou detestaba a la muñeca. Decía que lo observaba que en las noches sentía que respiraba cerca de su cara. Una madrugada, despertó sudando. Había tenido una pesadilla, en la que Annabelle se trepaba sobre su pecho y lo estrangulaba. Se despertó golpeado y con 3 arañazos en el pecho, como de garras. Esa misma tarde, sufrió un accidente automovilístico. Casi pierde la vida. En ese punto, Donna y Angie decidieron contactar a una pareja de investigadores paranormales muy famosos en aquella época, Ed y Lorraine Warren. Los Warren acudieron a la casa y tras una investigación detallada, llegaron a una conclusión contundente. No era el espíritu de una niña, era una entidad maligna, un ser que nunca había sido humano. Según Lorraine Warren, lo que sea que habita en esa muñeca está jugando. Se hace pasar por una niña para obtener permiso, pero lo que quiere es poseer, atacar y llevarse almas. Realizaron una bendición de la casa
y finalmente se llevaron a la muñeca a su museo, oculto en Monroe, Connecticut. Allí Annabelle fue colocada en una urna sellada de vidrio, con cruces y oraciones benditas alrededor. Pero los fenómenos no terminaron. Según Ed Warren, varias personas que visitaron el museo tuvieron malas experiencias. Un caso destaca entre todos, el de un joven que golpeó el vidrio de la urna y se burló de la muñeca, retándola. Al salir del museo en su moto, sufrió un accidente fatal contra un árbol. Su novia sobrevivió y dijo entre lágrimas, él se rió de ella y ahora está muerto. Lorraine Warren, antes de morir en 2019, declaró en una entrevista, aún hoy, nadie debe subestimar a Annabelle. No se mueve, no habla, pero te observa y te sigue. Actualmente, la muñeca sigue dentro del Museo Warren, que hoy se encuentra cerrado al público tras la muerte de los investigadores. Pero quienes han tenido acceso privado reportan cosas similares: cambios de temperatura, malestares físicos, pesadillas y ruidos, aún con la urna sellada. Y lo más escalofriante es esto. Según informes de los guardias del lugar, la urna de Annabelle ha aparecido abierta más de una vez, aunque nadie la tocó. Una de las guías dijo, no la encontré en la vitrina, estaba en una silla mirando a la puerta. Pero minutos después, estaba de nuevo en su urna. ¿Acaso está escapando? ¿O solo jugando? Antes de volver a atacar, lo que te conté antes fue solo el inicio de una historia que aún no ha terminado. Porque después de que Annabelle fue encerrada en la urna de vidrio, las manifestaciones no desaparecieron, solo cambiaron de lugar. Los guardias del Museo Warren contaban que aunque no se movía a simple vista, Annabelle cambiaba de posición cuando nadie miraba. Hay un testimonio de Tony Sperra, yerno de los Warren y actual custodio de la colección maldita. Él dijo, una noche escuché un golpe, fuerte, como si alguien hubiera lanzado una silla. Corrí al museo y Annabelle no estaba en su urna. La encontró en el suelo, de cara a la puerta, como si hubiera caído cuando trataba de salir. Desde entonces, cada vez que se realiza una bendición en el museo, hay interrupciones extrañas. El padre Dan, un sacerdote católico que visitó la urna, advierte, no es una simple posesión, es una manifestación consciente. Esa entidad sabe que está encerrada y espera. No todo se quedó dentro del museo. Hubo personas que, solo con ver a Annabelle, comenzaron a experimentar pesadillas, dolores, enfermedades sin explicación médica. Incluso un caso que los Warren intentaron mantener oculto salió a la luz en 1981. Una mujer de Boston, después de visitar el museo, sufrió una parálisis temporal y comenzó a hablar en lenguas desconocidas en medio de una iglesia. Fue la muñeca. Ella me siguió. Fue lo último que dijo antes de desaparecer de la vida pública. Su familia se niega a hablar del tema hasta hoy. ¿Y sabías que Hollywood quiso recrear la historia de Annabelle? Pero hay un detalle que muy pocos conocen. Durante el rodaje de la primera película, ocurrieron hechos extraños en el set de filmación. Se cayeron luces sin motivo. Se borraron escenas completas sin tocar el sistema. Un miembro del staff sufrió un ataque cardíaco en medio de una toma. El director, John R. Leonetti, confesó en una entrevista: alguien o algo no quería que grabáramos esa historia. Y lo más curioso fue esto: la muñeca que usaron en la película era totalmente distinta a la real. No usaron la versión de trapo, la modificaron por completo. ¿Por qué? Porque según ellos mismos, era demasiado peligroso recrear la original. Otro dato escalofriante:
Según los informes finales del museo, a partir de 2017, varios monitores de temperatura y movimiento comenzaron a fallar. Uno de los guardias puso una cámara de seguridad frente a la urna de Annabelle. Y lo que grabó fue impactante. Entre las 3 y las 3:10 y 6:10 de la madrugada, la muñeca mueve lentamente la cabeza, sin que nadie entre, sin que nadie la toque. El video nunca fue publicado, pero fue mostrado en una conferencia privada a expertos en fenómenos paranormales. Todos coincidieron en algo. Esa no es una muñeca, es una jaula de un demonio. Y hay una teoría aún más perturbadora. Según algunos expertos en ocultismo que visitaron el museo entre 2010 y 2018, Annabelle podría ser un ancla. Es decir, no solo un objeto poseído, sino un puente entre nuestro mundo y otra dimensión. Un portal viviente. El padre Michael Levy, un exorcista retirado, aseguró tras su visita: esa muñeca no tiene solo uno, sino varios entes dentro de ella, y todos están esperando. Y aún más impactante, cuando Lorraine Warren murió en 2019, el museo cerró sus puertas, pero esa decisión no fue voluntaria, fue una orden del estado de Connecticut. Según el informe legal, las condiciones de seguridad no eran adecuadas para contener los objetos en exhibición. Pero entre los documentos hay una nota inédita. Uno de los objetos, al parecer, intentó salir. Sí, se refieren a Annabelle. ¿Y sabes dónde está hoy la muñeca? Aunque hay fotos en redes que sugieren que fue trasladada a otra instalación, Tony Sperra niega esa versión. Según él, Annabelle sigue en su urna original, no se ha movido, no ha escapado. Pero no todos le creen. Algunos investigadores aseguran que la urna ya no está donde solía estar, que fue guardada en un búnker de seguridad. Otros dicen que fue trasladada en secreto a Europa. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasaría si algún día esa urna se abre definitivamente? Conclusión final. Este no es un relato de ficción. Annabelle existe. Su urna existe. Y el temor de quienes han estado cerca también es real. No es solo una historia para dormir, sino una advertencia. Si alguna vez ves una muñeca de ojos fijos, de rostro inocente, que cambia de lugar o te observa demasiado, no la toques, no la guardes y, sobre todo, no le des permiso para entrar en tu vida, porque lo que habita dentro no es lo que parece. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has tenido un objeto en casa que se mueve solo? ¿Una muñeca que te hizo sentir observado? Déjame saberlo en los comentarios. Suscríbete a Historias Ocultas. Y recuerda que estamos sorteando una PS5 cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Pero sobre todo, cuidado con lo que guardas en tu habitación.